Bienvenidos a este tutorial de la plantilla Estados Financieros 6 en 1, la poderosa herramienta que te ayudará a presentar tus estados financieros a la Super y al SRI. En este video te mostraré el funcionamiento correcto de cada hoja. El primer paso es completar la hoja Datos adicionales. Aquí debes ingresar la información básica de la empresa, así como el nombre del gerente y del contador. Estos datos se utilizarán más adelante en el PDF de las notas. Es importante definir correctamente el tipo de compañía, según su tamaño, ya que de esto dependerá la tarifa del impuesto a la renta y el tratamiento contable aplicable. Esta hoja incluye varias secciones por rubro, en las que podrás identificar transacciones o movimientos que no representan flujo de efectivo, pero que sí deben revelarse en notas, impuestos diferidos o conciliación tributaria. Recuerda que los casilleros de color verde se pueden modificar manualmente. Y en la parte final encontrarás 4 validadores básicos que te permitirán revisar de forma rápida si la información fue ingresada correctamente. Ahora pasamos a una de las hojas más importantes, la hoja donde se pegan los estados financieros del año actual y del año anterior. Aquí se realiza el mapeo de la información y esta parte representa la base de todo el trabajo. Si el mapeo se hace incorrectamente, los resultados presentarán diferencias. Como se puede observar, a medida que vas asignando un casillero del formulario 101, la plantilla completa automáticamente el casillero homologado para los TXT de la Super. En el caso del gasto por participación de trabajadores y del gasto de impuesto a las ganancias, se deben usar los casilleros 803 y 900. Para las empresas que presentan el movimiento del costo de ventas, deben ingresarse manualmente el saldo inicial más las compras, más las importaciones, menos el saldo final. En este ejemplo no se ingresarán valores, pero es importante que sepas cómo funciona. La siguiente hoja es diferencias temporarias. Aquí la plantilla muestra la tarifa de impuesto a la renta aplicable, según el tipo de compañía que seleccionaste en los datos adicionales. También se presentan las partidas de impuestos diferidos que deben incluirse en el formulario 101. Muchas de estas se extraen automáticamente a partir del mapeo realizado. Si necesitas complementar información, puedes hacerlo en las celdas de color verde. Continuamos con la hoja Conciliación Tributaria. Este anexo resume varias de las principales pruebas de límites de deducibilidad de gastos. Incluye las deducciones adicionales vigentes y ayuda a determinar el impuesto a la renta. Se contempla el cálculo para empresas que se encuentren bajo el régimen RIMPE. Esta hoja es clave para respaldar correctamente la conciliación entre la parte contable y la parte tributaria. Ahora llegamos a la hoja Formulario Rentas Sociedades. Aquí se presenta el formulario del impuesto a la renta con un formato muy similar al del portal del SRI. Este es uno de los primeros resultados visibles de un buen mapeo y de una conciliación tributaria bien realizada. La hoja incluye un validador que hace pruebas básicas entre varios casilleros importantes. Si existen diferencias, la plantilla te indicará dónde revisar. Por ejemplo, en este caso falta incluir un valor de $500 en el anexo de gastos no deducibles del casillero 7188 por concepto de arrendamientos.
Cuando todas las diferencias han sido corregidas, el validador aprueba el formulario y solo muestra los casilleros con valores. Una vez validado, puede generar el XML del formulario 101 para cargarlo automáticamente en la plataforma del SRI. Sin embargo, debido a ciertas restricciones del portal, existen algunos casilleros que deben completarse manualmente, especialmente cuando se requiere detallar si una transacción es o no correlacionadas. Para facilitar ese trabajo, también se genera un archivo de Excel con los casilleros que debes completar manualmente. Importante, una vez cargado el formulario en la plataforma, siempre debe revisarse detenidamente antes de enviarlo. Hoja, anexo 101. Funciona como un apoyo para realizar un mapeo en base a las cifras del año anterior. Su objetivo es ayudarte a identificar variaciones y los rubros asignados al flujo de efectivo. Esta hoja identifica saldos de cuentas no monetarios que no deben ser considerados como flujo y con un solo clic puedes visualizar únicamente los casilleros que contienen valores. Seguimos con la hoja donde ya se presentan los estados financieros finales en formato de la Super. Aquí encontrarás el estado de situación financiera y el de resultados integrales, una vez que el mapeo haya sido realizado correctamente. En la parte final de esta hoja existen validadores que solo permitirán generar los archivos TXT si todos los estados financieros se encuentran conciliados. También se incluye el estado de flujo de efectivo, con dos validadores independientes, uno para el método directo y el otro para el método indirecto. La hoja Eliminaciones es un anexo del estado de flujo de efectivo. Aquí se identifican y eliminan de forma extracontable aquellas transacciones que no representan flujo de efectivo. En este ejemplo, tenemos la venta de un activo, donde la eliminación ayuda a depurar ese movimiento para que la presentación final del flujo sea correcta. La siguiente hoja corresponde al estado de cambios en el patrimonio. Aquí se presentan los saldos iniciales y finales, que deben estar conciliados tanto con el formulario 101 como con el patrimonio del estado de situación financiera. La plantilla identifica automáticamente movimientos como el resultado del periodo, la distribución de dividendos, entre otros. Si no existen diferencias, se pueden generar el archivo TXT. Pasamos ahora a la hoja Notas, desde donde se obtendrá el PDF en un formato similar al de un informe de auditoría. Antes de generar el PDF, es recomendable revisar primero el contenido utilizando el botón Preimpresión. Así podrás visualizar exactamente qué filas aparecerán en el documento final. Varios campos deberán ser personalizados con tu información, ajustados al color de la fuente o el contenido visible. Esta hoja cuenta con validadores individuales para los estados financieros, notas y otros cuadros detallados, lo que permitirá detectar diferencias antes de generar el PDF. Para una mejor revisión, debes utilizar la opción Vista previa de salto de página. Si existe alguna fila que no deseas mostrar, simplemente escribes la palabra no en la columna B y vuelve a ejecutar la preimpresión. También puedes ajustar la distribución del contenido entre páginas, ya sea moviendo, creando o eliminando saltos, hasta dejar el formato final como lo necesites. Una vez revisado todo, podrás generar el PDF final,
listo para imprimir o para firmar electrónicamente. Finalmente, la hoja Indicadores financieros presenta algunos de los indicadores más comunes, así como el cálculo de ciertas contribuciones e impuestos municipales que se pagarán el siguiente año. Recuerda, esta plantilla no es una varita mágica, pero sí es una herramienta muy poderosa para optimizar tu tiempo, ordenar el trabajo y facilitar la presentación de la información financiera anual. Gracias.